Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta apertura de aula, a este webinar que se llama Coherencia Ontológica. Mi nombre es Analía Díaz, estoy aquí en Argentina, veo que hay personas conectadas de diferentes partes del mundo. Qué bueno y qué excelente es que seas parte de esta oportunidad. Hoy tenemos un tema espectacular. Por eso, lo primero que te voy a pedir es simplemente que quites todo lo que tengas de distracción a tu alrededor. Por favor, cerrá ventanas, apagá el teléfono o silencialo un ratito, porque vamos a compartir estos próximos 40 minutos con un tema que es básico y súper importante. No solo nos compete a nosotros, sino también que a los demás. Entonces vamos a arrancar con esto de la coherencia ontológica. ¿Y qué será esto, verdad? ¿Qué es la coherencia? ¿De dónde viene? Porque hoy estamos aquí haciendo esta formación como coach, además hay personas que ya son coach, incluso están haciendo su formación para coach senior, para master coach, y es importantísimo que empecemos a entender qué es esto de la coherencia ontológica. Ahora bien, vamos a ver primero el significado de coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es una armonía que se presenta cuando tu lenguaje está alineado, no solo con tu cuerpo, sino también con tu emoción. ¿Qué es ontológica? Recuerden que la ontología viene del estudio del ser, por eso hablamos de coaching ontológico. Coaching, tengan presente que viene de la palabra entrenar, de entrenador, de entrenamiento. Entonces, ¿qué sería todo esto? El entrenamiento del ser. ¿Y por qué hablamos de una coherencia? Ahora lo vamos a ver. Esto que estamos viendo en pantalla es justamente la coherencia ontológica. Debe existir, tiene que existir una coherencia entre el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Y como estamos señalando ahí en la pantalla, fíjense cuál es el espacio donde existe la coherencia. Fíjense que es justamente en la unión de estos tres dominios. Dominios le llamamos en coaching ontológico. Así que vayan anotando palabritas ahí para poder ir incorporando el vocabulario. Estos son tres dominios. Decimos que la coherencia está dada por la unión, relación de estos tres dominios que tienen que ver justamente con el lenguaje, el cuerpo y la emoción. ¿Y para qué sirve ser coherente? Es importante que tengamos en cuenta para qué es necesario, en qué nos beneficia a nosotros, en qué nos beneficia a los demás. Todos como seres humanos tenemos estos tres dominios y no nos podemos desligar de ellos. Pero vamos a entender un poquito para qué nos sirve y siempre seremos coherentes, siempre somos personas coherentes. Vamos a verlo ahora a continuación. El lograr esta coherencia en nosotros nos permite tener armonía. Una armonía que nos lleva a la felicidad. Y fíjense que acá empezamos a ver la palabra felicidad. Miren, les doy un dato, presten atención a esto. Dentro de lo que son las búsquedas y las estadísticas en Google, una de las palabras que más se buscan es cómo ser feliz, cómo lograr la felicidad en mi vida. ¿Será que de forma innata el ser humano busca la felicidad? Qué importante que nosotros veamos que esta palabra tiene relación con la coherencia. Pero vamos a ir más profundo todavía, por eso presta muchísima atención. La coherencia nos permite lograr armonía, nos permite paz interior, nos permite lograr felicidad. Y vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense lo que sucede en la vida diaria de las personas. Recordemos que como coaches lo que hacemos es, una vez que empezamos a ejercer, es trabajar, ayudar a las personas a acompañarlas. El otro lo llamamos coachee, que vendría a ser, puede ser cliente también, pero la palabra adecuada es coachee. Viene con una incoherencia a nosotros, es decir, viene a nosotros a buscar ese acompañamiento, esa ayuda, en la medida en que no tiene coherencia entre su lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. ¿Y cómo se presenta esta incoherencia en las personas? Fíjense el ejemplo número 1. Vamos a suponer que sos una persona, vamos a tomar un caso hipotético, en el cual hay una persona que cuida su intimidad personal. ¿Conoces a alguien que cuide su intimidad personal? Bueno, vamos a suponer que es algo, que esa persona, vamos a ponerle un nombre, no sé qué les parece.
A ver, vamos a suponer que es María, Claudia, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que esa persona, ¿sí? Simplemente, ¿qué sucede? Entra a un nuevo trabajo y alguno de sus superiores comienza a preguntarle acerca de su situación personal, ¿no? Acerca de su vida con insistencia. ¿Y qué sucede? Simplemente vos le empezás a contestar esas preguntas. Vamos a ponerle el nombre de María. Vamos a suponer que María simplemente lo que hace es entrar a un trabajo nuevo, viene un superior, un jefe, le empieza a preguntar acerca de su vida con insistencia y vos le empezás a contestar todas las preguntas que te hace. ¿Qué va a pasar entonces con esa intimidad, con ese cuidado que caracteriza a la persona? ¿Va a suceder realmente? No, no va a suceder. ¿Por qué? Y simplemente porque la persona se puso a contestar todas las preguntas que su jefe le hacía. Observemos ahí que hay una incoherencia, ¿sí? Pero vamos a ver otro ejemplo. Fíjense el siguiente. Tenés un amigo que tiene la mala costumbre de pedirte que hagas cosas por él todo el tiempo, y esas cosas son situaciones que puede resolver tranquilamente la persona. Y sin embargo te está pidiendo a vos que las hagas por él. Llega un punto en el cual obviamente te vas a cansar, te vas a estresar, ¿no es cierto?, por todo esto, y vas a decir, hasta acá llegamos, me cansé, ¿sí? No, la próxima vez le voy a decir que no, y resulta que, ¿qué sucede? Llega la próxima vez y le decís que sí, ¿sí? Qué importante esto, ¿no? Resulta que llega la próxima vez y le decís que sí. Ahora bien, ¿dónde está tu determinación? ¿Dónde está? ¿Te parece que te podés sentir bien justamente haciendo lo que el otro te pide? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. A ver, que ahí se me pasó la diapositiva. Ahí estamos. ¿Te parece que en algún momento vas a decir se acabó y realmente vas a ser coherente con esa decisión? ¿Dónde está la determinación que deberías tener? Entonces, fíjense cómo las personas van llegando justamente y lo que sucede cuando buscan la ayuda, ¿no?, del coach, cuando quieren simplemente resolver su situación, y tengamos en cuenta que el coachee, el cliente, no distingue esa incoherencia, no la distingue. Simplemente lo que sucede es que sabe que se siente mal y lo que hace justamente es buscar la ayuda del coach. Todas estas distinciones de la incoherencia, de la importancia de la coherencia ontológica en los seres humanos, son distinciones que las tiene ¿quién? El coach, ¿sí? Dijimos que el coachee llega con una incoherencia justamente a la sesión, a buscar la ayuda del coach, y lo primero que sucede es que, obviamente, se encuentra con que quiere algo, pero sus acciones no acompañan eso que quiere. Muchas veces tiene que ver con la decisión, muchas veces hay otras personas que influyen, es decir, nos encontramos con estos ejemplos como vimos aquí en la diapositiva, ¿no? A veces alguien te pide que hagas algo y vos lo terminás haciendo y la verdad es que no lo querías hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando accediste sin querer? Después vienen estos sentimientos, estas emociones en las cuales justamente te encontrás feliz, no, te encontrás frustrado, te puedes encontrar enojado, te puedes encontrar hasta desesperado porque sabés que las situaciones se van repitiendo y justamente no lográs tener esa paz interior. Entonces, observemos esto. Dijimos, ¿para qué sirve ser coherente? Para lograr la felicidad. ¿Por qué la importancia de esta coherencia? Porque después si no nos pasa esto, miren, lo que vemos en la foto. Tal vez tenés a alguien que conoces que lo has visto así, ¿no? Agarrándose la cabeza, preocupado, cruzado de brazos. Y fíjense que esta situación de la incoherencia, de la coherencia, no distingue las edades. Qué importante que tengamos en cuenta esto, porque no hay distinción de edad. Nos puede pasar a todos, jóvenes, adultos, personas ya de la tercera edad. No estamos exentos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y por ese mismo motivo, por esa misma sencilla razón, nos encontramos en estas situaciones. Pero a ver, a no desanimarse porque estamos aquí en esta formación justamente para aprender. Entonces, ¿saben qué? Los invito ahora mismo a que veamos
cada uno de estos 3 dominios en profundidad. ¿Para qué? Para conocerlos, para distinguirlos en nosotros, para que podamos intervenir a partir de esta distinción, de este reconocimiento de estos dominios en nosotros, e intervenir ¿para qué? Para un mejor resultado. Así que prestemos muchísima atención. Y te pregunto ahora, ¿tenés conciencia de la importancia de la coherencia en tu vida? ¿Sos consciente cómo te afecta? ¿Sos consciente e incluso distinguís en los demás la falta o la presencia de coherencia en su vida? Qué importante esto, ¿verdad? Vamos a avanzar. El logro de nuestra coherencia es el objetivo principal del coaching. Sí, así como lo estamos hablando. Recuerden que el coaching es una disciplina que, ¿qué hace? Acompaña a las personas a conseguir resultados que no están logrando por sí solas, ¿no es cierto? El coach acompaña al coachee a acortar eso que nosotros desde el coaching ontológico le decimos brecha. Brecha entre qué? Entre lo que quiere y lo que está queriendo lograr, ¿sí? El coach obviamente tiene dominio, conoce estos 3 dominios desde ya, tiene habilidades, tiene ciertas herramientas que el coachee desconoce. Y lo que hace justamente la ontología, el interés principal, y quiero que les quede bien presente esto, el interés está justamente en la persona, en los seres humanos, no está en el lenguaje, ¿sí? Donde trabaja justamente esta disciplina del coaching, es justamente en el campo en el cual le interesa el ser humano. Obviamente tenemos principios y tenemos postulados que también ahora los vamos a ver, pero fíjense que, como dijimos antes, la coherencia ontológica, ¿dónde es que se presenta? ¿Recuerdan los 3 circulitos? Dijimos lenguaje, cuerpo y emoción en el dominio del ser, ¿sí? Y como seres humanos tenemos 3 dominios. Ahora bien, quiero que presten atención a esto. Estos dominios no se pueden desligar del ser humano. Y si se produce un cambio en algunos de ellos, en alguno de los dominios, vamos a suponer que se produce un cambio en el lenguaje, o se produce un cambio en el cuerpo, o se produce un cambio en la emoción, irremediablemente el cambio también se va a producir automáticamente en los otros 2 dominios. ¿Por qué? Porque están interrelacionados, porque dijimos que tienen coherencia y no los podemos separar, ¿sí? Trabajan retroalimentándose. Entonces, si hay un cambio en uno de los dominios, cambian irremediablemente los otros 2. ¿Y por qué? ¿Para qué nos sirve ser coherente? Y ahí vimos 2 casos, ¿no? ¿Para qué nos servirá? Justamente porque al ser incoherentes me hago daño, pierdo la armonía, genero angustia, me da estrés, rompe esa paz interior y me voy a alejar cada vez más de quién soy y obviamente cada vez más también de quién quiero ser. Es por eso que los invito hoy en este taller, en este webinar, a que empecemos a prestar especial atención a la coherencia ontológica. Dejemos de hacernos los distraídos, ahora que tenemos el conocimiento, ahora que sabemos que existe, que podemos distinguirlo. Recuerden que este taller queda grabado, lo pueden repasar después, ¿sí? Entonces, ahora que ya conocemos, no podemos hacer la vista a un lado. No debemos. Es más, tenemos que prestar atención y dejar este hábito que muchas veces tenemos los seres humanos de dejar pasar las cosas, de minimizar esos efectos simplemente de pensar y de sentir de una manera y actuamos de otra. Tenemos que empezar a prestar especial atención. Basta de dejar pasar el momento desagradable. Tenemos muchas veces la tendencia de hacer como que no es importante, ¿no? Como que si estas acciones de que pensamos una cosa y hacemos otras, no provocan efectos de importancia. Lo cierto es que sí, los efectos son importantes. Lo cierto es que sí tenemos que prestar atención, justamente porque cuando nos sentimos incómodos, cuando sentimos que en nuestro interior hay algo que no está funcionando, como que no logramos esa paz, eso tiene que ver justamente porque estamos siendo incoherentes, ¿sí? Hay una manera de modificar eso y ahora lo vamos a ver. Por eso te repito esta pregunta que te hice antes, ¿no? ¿Tenés conciencia realmente
de la importancia de la coherencia ontológica en tu vida? ¿Alguna vez te pasó de estar en una situación en la cual, y acá me voy a referir un minuto a aquellas personas que tenemos hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijas, seguramente muchos de ustedes que están conectados ahí también tienen hijos. Y me pregunto, ¿alguna vez te encontraste en esa situación de indicarle una tarea a tu hijo y tener que pedirle a gritos que haga determinada tarea, mostrando tu enojo, mostrando tu furia? ¿Alguna vez te pasó eso? Bueno, qué importante esto, ¿no? Porque creías en ese momento, en el momento que estabas enojado, gritándole, te dije que hicieras esto, te dije que hicieras lo otro. Seamos honestos en esto. ¿Te detuviste un minuto a pensar si esa era la forma de lograrlo? ¿Te detuviste un minuto a pensar si así de esa forma que estabas implementando lo ibas a conseguir? ¿Sabes qué? Te voy a dar una noticia. El incoherente vive en un estado como de autoengaño. No lo hace intencionalmente. Claro que cuando uno se enoja con su hijo porque le tiene que repetir las cosas varias veces, no lo haces intencionalmente. Pero ¿sabes qué? Si realmente prestas atención y observás la forma que estás utilizando, lo que estás haciendo, si lo que estás pensando va con tus acciones, si estás logrando el resultado que deseas en tu hijo, si realmente prestas atención y te observás a vos mismo vas a ver que realmente podés cambiar, podés intervenir, podés cambiar y podés hacer realmente lo que pensás. Porque muchas veces sabemos que los gritos, que el enojo nos llevan a buen camino y sin embargo actuamos de esa forma, simplemente porque no lo pensamos, porque no nos detenemos a pensar. No nos imaginamos que esta clase de incoherencia puede justamente evitar que tengamos relaciones poderosas, puede darnos falta de autoestima, puede darnos un sentimiento en el cual creemos que nadie nos aprecia, podemos tener temor a cambiar para conseguir lo que nosotros queremos, la falta de resultados. Muchas veces repetimos permanentemente errores y eso nos lleva a fracasar una y otra vez. Y no es que esté mal fracasar, pero digo, desde el momento que nosotros podemos reconocer las formas, podemos reconocer nuestro lenguaje, nuestra emocionalidad y entender que existe una coherencia en nosotros, es a partir de ahí donde nosotros podemos intervenir. Y tengan en cuenta que todo proviene de la falta de coherencia. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograrla, verdad? ¿Cómo es que podemos empezar a intervenir y a intervenir de forma adecuada? Para esto es importante que empecemos a entender un poquito qué son estos 3 dominios e identificarlos de forma separada, más allá de que dijimos de que trabajan como una unión y relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el lenguaje. ¿Qué sucede justamente con el lenguaje? Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Muchas veces queremos afrontar los cambios de una forma diferente en nuestra vida y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, muchas veces nos quedamos paralizados ante los cambios. ¿Cuántas veces decimos que sí y queremos decir que no? ¿Sí? A veces nos pasa de que no queremos hablar de nuestra vida privada y terminamos haciéndolo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el lenguaje? Y acá tengo que sí o sí detenerme en los postulados. Somos seres lingüísticos. ¿Qué es lo que hace el coach a la hora de trabajar? Simplemente utiliza el lenguaje como una herramienta. ¿Y cómo lo hace? Escucha al coachee y busca comprender qué le está pasando por la cabeza a esa persona que tenés enfrente, ¿sí? Que te va a pasar cuando uno comienza a trabajar como coach, te pasa, que a través de las herramientas, de las competencias, de las distinciones y la herramienta del lenguaje, ¿sí? Vamos a empezar a comprender cuál es la estructura de pensamiento que tiene la otra persona. Vamos a poder ver lo que piensa sobre el futuro, cómo es su observar, cómo es su actuar, y van a empezar a surgir lo que desde el coaching ontológico llamamos juicios. La suma de todos esos juicios a la hora de escuchar a la otra persona nos va a dar justamente cómo es la forma en que ese coachee, en que esa persona percibe el mundo. Cómo es que interpreta lo que está
aconteciendo. Por eso es muy importante entender este dominio que es el lenguaje, porque todas esas interpretaciones, todo ese descubrir en el otro, todo ese ver el mundo interior, qué es lo que piensa, toda esa escucha, viene a través de ¿qué? Del lenguaje, de una persona que habla y una persona que escucha. ¿Quién es el que tiene la escucha activa? El coachee, ¿sí? Entonces vamos a descubrir esa realidad y vamos a crear realidades. ¿Cómo? A través del lenguaje. ¿Por qué? Justamente porque el lenguaje es descriptivo y generativo. No solo nos sirve para describir la realidad, sino que además podemos crear la realidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que el lenguaje es generativo? Lo que estamos diciendo es que el lenguaje es acción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y para esto tenemos que recordar cuáles son los 3 postulados básicos. Fíjense, esto está incluso en el libro de Rafael Echeverría, la Ontología del Lenguaje, que ustedes lo tienen en la plataforma educativa, en la sección de material de apoyo. Ahí, si no lo descargaron, los invito a descargarlo porque todo esto está ahí, ¿sí? Entonces es bueno que lo vayamos incorporando, porque los postulados son básicos y aparte los tenemos que conocer. En el 1 decimos que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. A ver, ¿por qué decimos esto? No sabemos cómo las cosas son. Solo vemos las cosas en base a quién, al observador que somos, a cómo las interpretamos. Eso como primer postulado. Segundo postulado, ¿qué dice? Que el lenguaje generativo, justamente lo que estamos diciendo ahora, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y recuerden que en base a cómo somos, actuamos, ¿no? Sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Parece un trabalengua, pero de veras que es importante que comprendamos esto. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que somos de acuerdo a cómo actuamos. Es decir, vamos a conocer a las personas por sus acciones también, ¿sí? Y nos vamos a conocer también a nosotros mismos. La acción genera ser. Y el tercer postulado tiene que ver con que interpretamos, desde el coaching ontológico, que los seres humanos nos creamos a nosotros mismos en el lenguaje y a través de él. Es decir, el lenguaje nos permite crear nuestro futuro, crear nuestro presente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente a través de declaraciones, a través de afirmaciones, a través de juicios. Entonces es muy importante que empecemos a distinguir y a adquirir todas las competencias que nos ayudan a reconocer lo que sucede en nosotros y a reconocer lo que sucede en los demás. Por eso, prestemos atención a lo que sigue y veamos lo siguiente. El lenguaje, entonces, somos seres humanos que habitamos en el lenguaje, todo el tiempo estamos en una conversación interna, a veces incluso cuando parece ser que no hablamos con nadie y que estamos en silencio, estamos conversando con otros. Dijimos que el lenguaje es descriptivo, que genera realidades, ¿sí? Ahora bien, prestemos atención a esto. ¿Qué sucede con el cuerpo? Que dijimos que también es un dominio dentro del ser, ¿sí? En el cuerpo vamos a ver esta imagen que a mí me encantó, por eso es que la elegí para ponerla aquí en esta diapositiva. ¿Qué sucede con ese niño que estamos viendo en pantalla? Lo primero que observamos, por lo menos lo que yo observo desde aquí, es que está en diferentes posiciones. Y aunque esa imagen no tiene texto, aunque esa imagen no me está diciendo nada, y me remito exclusivamente a la imagen del niño que está sentado, de 3 posturas diferentes, me está contando algo. Me está contando justamente qué cosas, cuando se tapa la mano, que no quiere ver, cuando se tapa los oídos, que no quiere oír, y cuando se tapa la boca, que no quiere hablar. Fíjense cómo el cuerpo nos habla. Y qué importante esto, ¿no? Porque es justamente un dominio. Fíjense en esta otra imagen, cómo mediante la postura corporal observamos qué sucede en el otro. ¿Y qué pasa si nos paramos frente a un espejo y empezamos a observar cómo es nuestra postura corporal? ¿Qué va a suceder? Vamos a empezar a vernos, ¿a quiénes? A nosotros mismos. Entonces, ¿por qué será importante el cuerpo? Justamente, como dijimos antes, si hay un cambio, si se produce un cambio en alguno de los dominios, los otros dominios también van a cambiar.
¿Qué les parece a ustedes que está sintiendo esa persona, esa chica en las diferentes posturas? ¿Qué emocionalidad tendrá? Seguramente la misma que establece su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no es independiente de la emocionalidad que esté sintiendo la persona, ¿sí? Ahora bien, prestemos atención a esto, porque si nosotros empezamos a distinguir el cuerpo en nosotros, vamos a comenzar a abrir un mundo de posibilidades. ¿Y por qué decimos esto? Presten atención. El cuerpo es el único que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Hasta el día en que morimos es el único que nos acompaña. Y lo cierto es que no podemos generar cambios que no pasen por nuestro cuerpo. No, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, los cambios, por ejemplo, cuando aprendemos algo, cuando estamos estudiando, ahora que ustedes están escuchando este webinar, se tiene que incorporar. No solo pasa por escuchar, pasa también porque una vez que lo escuchas, tu cuerpo, todo tu ser, comienza a distinguirlo, comienza a procesarlo. Y si vos luego vas y escuchás el aula que queda grabada, mejor aún, porque vas a poder, ¿qué? Naturalizarlo, vas a poder incorporarlo, aprenderlo. Y justamente observar, escuchar, interpretar, producir nuevas acciones con tu cuerpo, te abre todo un nuevo mundo de posibilidades que hasta ahora no conoces. Cualquier cambio que se produce en tu vida, incluso muchas veces cuando recibimos noticias, sean buenas noticias, sean malas noticias, cada vez que tenemos algo que se produce externamente a nosotros, influye. ¿Influye en qué? En nosotros. Y por ende, ¿en qué influye? En nuestro cuerpo. Influye en nuestra emocionalidad. Y después, ¿qué pasa? Influye en nuestro lenguaje. ¿Recuerdan alguna situación en la cual se han sentido incómodos, alguna situación que los ha afectado, que ustedes dicen, uy, no, me acuerdo todavía de lo que me pasó ese día? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Podés trasladarte hacia el pasado un minuto nada más y distinguir esa coherencia que tenés en vos y empezar a ver qué pasó con tu emoción, qué pasó con tu cuerpo y qué pasó con tu lenguaje? Lo más probable, y antes de que, y no necesito que me lo cuentes, es que esos tres dominios hayan actuado automáticamente juntos. Juntos. Y si ignorás esta coherencia y lo que sucede en vos, porque independiente de que lo reconozcas o no, sucede. Y sucede de forma automática por el solo hecho de que sos un ser humano, te vas a perder todo un espacio de observación de vos mismo e incluso me animo a decirte que también te vas a perder lo que sucede en los demás, porque a los demás les pasa exactamente lo mismo. Muchas veces cuando nos relacionamos con las personas, a veces no comprendemos lo que le está sucediendo al otro. Y tiene que ver con esto de no saber, de no distinguir, de no tener estas competencias incorporadas. Por eso la importancia de hoy. Hoy es un excelente día porque estás decidiendo formarte, decidiendo lograr un crecimiento personal, que allá afuera la mayoría de las personas no lo está decidiendo. Por eso te felicito por haber tomado esa decisión y por estar hoy aquí en el webinar. Pero no basta con solo haberte conectado y escuchar. Ahora tenés que incorporar, porque ese nuevo cambio, esa nueva posibilidad que ahora está en tu cabeza a partir de este momento, tiene que ser incorporada. Y para que la puedas recordar y la puedas empezar a aplicar cada vez que te surja, por ejemplo, un enojo, cada vez que algo te moleste de otras personas, cada vez que hagas algo que no querés hacer y que después te sientas mal, ahí es donde la coherencia ontológica tiene que venir a tu ser y recordarte toda esta información. ¿Para qué? Para que puedas intervenir y puedas intervenir logrando un cambio y un cambio positivo. ¿Qué sucede con la emoción? Bueno, emociones, ¿las podés reconocer en vos? ¿Cómo hacemos para reconocerlas? ¿Tenemos únicamente emociones? Y no, claramente que no. No nos podemos desligar de las personas y tampoco desligar de las emociones que tienen las personas a la hora de hacer una sesión, por ejemplo, de coaching, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el coach? El coach
reconoce que dependiendo del estado de ánimo que tenga el coachee, de la emoción que traiga, ¿sí? Pueden obtener resultados en la vida de esa persona. Obviamente el coach a la hora de trabajar lo que va a hacer simplemente es tener en cuenta esa emocionalidad e incluso, miren lo que les digo, también a la hora que tengas una sesión de coaching vas a tener en cuenta la corporalidad de la persona que está enfrente. Claramente que la vas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo tenés que escuchar, sino que te recomiendo incluso que cuando hagas una sesión de coach estés viendo a la persona. Así sea vía online, ¿sí? Tenés que verla a la persona para poder ver cuáles son sus gestos corporales, ¿sí? Ahora bien, veamos esto, que es importante. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Las emociones, ¿qué son? Son predisposiciones para la acción, ¿sí? Son impulsos que nos llevan a actuar. Y para eso tenemos que distinguir dos cosas importantes que suceden en nuestro ser, que es justamente las emociones de los estados de ánimo. Pero lo vamos a distinguir solamente para que lo tengas presente, pero recordemos que el dominio, ¿sí? Dentro de los 3 dominios son las emociones. El dominio del ser son las emociones. Entonces, las emociones, ¿qué hacen? Es justamente lo que tiene que ver con la respuesta a cada suceso que acontece, ¿sí? Y los estados de ánimo tienen que ver con las conductas desde las cuales realizamos las acciones. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque no es lo mismo. Voy a repetirlo para que quede claro. Las emociones tienen que ver con la forma en que respondemos a los sucesos que acontecen, ¿sí? A estos sucesos que nos afectan. Y el estado de ánimo tiene que ver con las conductas, ¿sí? Desde las cuales realizamos nuestras acciones. Qué importante determinar esto. ¿Y cuáles son las emociones que todos tenemos? Qué gran pregunta, ¿no? Seguramente que podés reconocer esto. Tiene que ver justamente con emociones que nos suceden a diario, ¿no? La tristeza, el miedo, el enojo. Generalmente cuando hablamos de emociones, lo que sucede es que observamos la forma en que las emociones modifican nuestro horizonte de posibilidades. Es decir, cuando siento, por ejemplo, enojo o furia y hay una persona que en esa emoción tira algo de un manotazo, les pasa, esto sucede muchas veces con personas enojadas, de hecho acontece en algunos adolescentes, por ahí conoces a algún adolescente que como mamá, como papá le dijiste algo, no le gustó y fue a su habitación y ¡paf! Le pegó un portazo a la puerta que no tenía nada que ver, le dio un empujón, vamos a decirlo, suficientemente fuerte como para que se golpeara. Lo que reconocemos generalmente es el resultado de esa acción, es decir, el golpe de la puerta. Pero no nos detenemos a ver cuál es la emoción que estamos teniendo. Siempre estamos viendo el resultado. Por eso ahora yo los invito a que empecemos a distinguir las emociones. ¿Justamente para qué? Para intervenir a tiempo y cambiar el resultado. Qué importante lo que te estoy diciendo. Espero que no estés distraído, ¿no? Que podamos intervenir a partir de reconocer las emociones justamente para que empecemos a obtener los resultados que queremos. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo hago para distinguir las emociones? Lo primero que te voy a preguntar es justamente cómo estás hoy. ¿Y cómo estás hoy? Qué importante esto, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué es lo que sentís en este momento? ¿Cómo te encontrás? Porque justamente de esa forma, en el instante, en el minuto en que nos paramos a pensar en esto, es en el momento en el cual empezamos a distinguir que tenemos emociones y que podemos intervenir y que podemos cambiarlas. ¿Qué pasa si, a ver, los invito a reflexionar un minuto, ¿qué pasa si hoy me siento un poco desanimado, me levanté desanimado porque la verdad que anoche me acosté preocupada, pensando en algo que, aunque yo no puedo resolver, me preocupa igual. Y hoy la verdad que eso me afectó y a pesar de que descansé, me levanté desanimado. ¿Puedo intervenir? Aunque me sienta triste. ¿Qué creen ustedes? ¿Saben qué?
Claro que se puede intervenir. Pero ¿a partir de qué? A partir de que reconozco que estoy triste. Si no reconozco que estoy triste, no puedo, no existe la posibilidad de intervenir. ¿Y saben qué podría hacer? Miren, les voy a dar una opción, que yo la implemento mucho cuando me siento triste por algo. Pongo música. La música, ese tema que a mí me encanta escuchar, ese tema que me pone las pilas. Vieron que a la hora de hablar de música hay diferentes opciones, ¿verdad? Está esa música tranquila, que te relaja, que te calma, esa música para concentrarte en el trabajo o en una actividad que estés realizando hacer. Generalmente se usa mucho con las personas que realizan el arte, ¿no? Que pintan cuadros, que hacen pinturas. Bueno, esas personas conozco muchas de ellas que lo que hacen es poner una música tranquila porque los ayuda a enfocarse. Después tenemos a las personas que entrenan, ¿no? Que hacen deporte y que muchas veces eligen ese tipo de música en el cual que les pone las pilas, hacen que se concentren en el entrenamiento, se recargan de energía justamente con esa música que eligieron. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, cuando te sientas triste, poner ese tema que tanto te gusta, que sabes que te hace pensar en otra cosa, que te hace cambiar la emoción y que te da otra emoción diferente? ¿Por qué no? Sí lo podemos hacer. Si en definitiva somos nosotros y nuestras decisiones los que nos llevan al accionar. Incluso hasta podés decirlo, porque recordemos que somos seres lingüísticos. Podés confesarlo y declararlo y lanzarlo al mundo y empezar a decir, me siento triste, pero a partir de este momento voy a poner ese tema que me encanta y me voy a poner a bailar. Y si no quiero bailar, no importa, pero lo voy a escuchar. Y a partir de este momento declaro que me voy a sentir con pilas, me voy a sentir bien y voy a empezar a accionar con esa emocionalidad. ¿Te parece que va a ser igual? ¿Te parece que a partir de esa declaración, a partir de ese tu nuevo lenguaje, vas a estar igual y vas a lograr los mismos resultados que antes? Seguro que no. Seguro que no. Y no me creas, hacelo, ponelo en práctica. Yo solo te hablé de la música porque a mí me encanta la música, pero podés leer un libro, podés hacer un ejercicio, podés hacer un deporte, podés pintar, podés dibujar, que yo podés hacer millones de cosas, lo que se te ocurra, lo que te guste hacer, justamente ¿para qué? Para cambiar esa emoción que no te gusta, porque las emociones que nos gustan, ¿qué hacemos? Las mantenemos. Si estamos felices, vamos a querer seguir sintiéndonos felices, ¿verdad? Y lo vamos a mantener en el tiempo. La pregunta que la mayoría nos hacemos es, ¿qué hacemos cuando tenemos esa emoción que realmente no nos gusta? ¿Cómo hacemos para cambiarla? Entonces, importante esta coherencia ontológica, estos dominios entre el lenguaje, la emoción y el cuerpo, importante que lo reconozcamos en nosotros mismos y que también empecemos a poner en práctica cuándo somos incoherentes. A ver, empecemos a prestar atención, detengámonos un minuto. ¿Soy coherente en este momento? ¿Soy incoherente? Reconocerlo en el otro. Y los invito también a aquellos que tienen pareja, a aquellos que tienen hijos, qué importancia es reconocer esto en nosotros, porque de esa forma vamos a entender el actuar, vamos a empezar a tener una nueva distinción. Y de aquí surge lo que es la inteligencia emocional, que seguramente lo han escuchado hablar, de hecho nosotros en la formación tenemos inteligencia emocional, y justamente tiene que ver con esto, con esta capacidad de sentir, de entender, de regular nuestras emociones, de reconocer nuestros sentimientos, los sentimientos de los demás, empezar a motivarnos con esto, a manejarnos adecuadamente en las relaciones que sostenemos, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, incluso tan importante, ¿no? Con nosotros mismos. Miren, a medida que avanzamos en esta formación, vamos a empezar a adquirir esta inteligencia emocional que es tan necesaria hoy en día. Vamos a empezar a tolerar esas presiones que muchas veces tenemos que tolerar y que no sabemos cómo hacer. Vamos a empezar a hacer frente a cada obstáculo que se nos presenta, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestro negocio, aquellos que tenemos negocio y en nuestra vida en general. Pero para eso, recuerden, repasar este taller, no quedarse solo con lo que están escuchando ahora y empezar a entender que hay un observador. ¿Y quién es ese observador? Nosotros. Nosotros somos esos observadores, nosotros mismos. Y a partir del observador que somos,
que justamente tiene que ver con la coherencia. El observador es la coherencia, ¿entre qué? Entre estos tres dominios, entre el lenguaje, entre el cuerpo, entre la emocionalidad, y depende del observador que seamos, depende el resultado, depende la acción que lleva al resultado. Y miren, justamente, primero el observador, que esto es algo que lo incorpora el coaching ontológico al observador. Antes sabíamos solo que una acción lleva a un resultado determinado. Ahora, desde el coaching ontológico, nosotros decimos, a partir del observador que somos, vamos a accionar. Y a partir de esa acción que tiene que ver con el observador que somos, vamos a lograr el resultado. ¿Y saben qué? Vamos a prestar especial atención a la acción y no solo al resultado. Recuerden que tendemos como seres humanos a mirar el resultado y no prestamos atención al observador que somos y a la acción que logra el resultado. Entonces, sabemos que es una parte de nosotros, que está dentro de nosotros, que muchas veces nos limita por nuestras creencias, por nuestros juicios, por afirmaciones que hacemos, y que todo eso va a determinar ¿qué? Va a determinar la forma particular que tenemos de ver las situaciones, de ver la vida, va a determinar nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, porque recuerden que a partir del lenguaje que hacemos, generamos la realidad. Entonces, el observador, y me quedo con esto, ya para finalizar, el observador es la coherencia que se da en esos tres dominios. ¿Y saben qué? Y el observador puede ser diferente, porque muchas veces nos encontramos que observamos de una manera cuando queremos accionar y obtener un resultado diferente. Y para eso debemos cambiar el observador que somos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? Simplemente deteniéndonos a pensar, a ver quién estamos siendo en ese momento, cuál es nuestra corporalidad, cuál es nuestra emoción, qué estamos diciendo, seamos cautelosos en esto y empecemos a prestar atención a lo que decimos, porque allá afuera las personas hablan y hablan y hablan, porque es gratis hacerlo, pero no prestan atención a cada palabra que están diciendo. Empecemos nosotros como formadores ahora, como estamos haciendo esta formación en coaching ontológico y empezamos a tener distinciones y competencias que van a ir incorporándose a lo largo de la formación, empecemos a distinguir lo que decimos. Porque lo que decimos, recuerden, siempre genera un resultado en nosotros mismos y en los demás. Entonces, ¿cuándo podemos ser observadores diferentes? Simplemente cuando cambiamos el punto de vista. Seguramente si estás parado en una habitación de tu casa o estás sentado en este momento y mirás para tus costados, vas a tener un observador. Pero si salís, tomás una escalera y te subís al techo de tu casa, el observador va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, cambiemos el punto de vista cuando lo tengamos que hacer, cuando uno puede ver lo que no estaba, la oportunidad en el medio del problema, cuando tenemos un problema y vemos oportunidades, eso es cambiar el observador. Cuando aumentan las distinciones y las competencias en nosotros y cuando las empezamos a distinguir en los demás, eso es cambiar el observador. Y empecemos a ver esto, que cada vez que no logramos el resultado esperado, tengan en cuenta que hay afirmaciones, hay juicios, hay creencias que nos están limitando y que en el común de los casos, cuando no se logra el resultado esperado, ¿qué se hace? Se vuelve a hacer lo conocido, se vuelven a tomar las mismas acciones. Por ejemplo, en el caso de un taxista que quiere ganar más. ¿Qué hace el taxista cuando quiere ganar más? Trabaja más horas. Trabaja más horas y se va a encontrar con la limitación del tiempo, ¿no? ¿Cuánto más de horas puede trabajar si el día solo tiene 24 horas? Entonces, ¿qué sucede ahí? El taxista lo más probable es que esté haciendo más de lo que conoce. ¿A qué los invito yo hoy en este webinar? A cambiar el observador que somos. Porque cuando cambiamos el observador que somos, vamos a abrir un nuevo mundo de posibilidades. Y en ese nuevo mundo de posibilidades podemos empezar a distinguir los dominios, y al distinguir los dominios vamos a entender si estamos siendo coherentes o incoherentes. Y eso justamente es lo que nos va a llevar a obtener esa felicidad tan anhelada, esa paz interior y a obtener principalmente los resultados que queremos, pero no mirando el resultado siempre, sino prestando atención al observador que somos
y a las acciones que estamos tomando desde el punto de vista de ese observador. Para mí, como siempre, es un placer estar en este webinar con ustedes. Es impresionante lo rápido que se pasa la hora cuando estoy aquí con ustedes. Les mando un abrazo grande a todos desde ahí, desde donde estás conectado. Recordá que cuando decimos que no logramos el resultado que estamos esperando, simplemente lo que te separa del resultado es una conversación. Nada más que eso. Estamos en conversaciones todo el tiempo. Si nos damos cuenta de eso y tenemos una conversación diferente, seguramente el resultado va a ser diferente. Les mando un abrazo, lo único imposible es aquello que no intentas, y me despido, Analía Díaz, desde aquí, desde Argentina, hasta el próximo webinar.